Introducción. Importancia. Los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos en un ambiente vivo. En cada fragmento del planeta percibimos la imponente presencia de la vida. Un árbol, un animal, un ser humano. Cada uno es un recurso natural único que puede aportar mucho a la diversidad y la armonía. Nosotros los humanos representamos la única especie que razona y que realiza sus actividades de forma consciente. Eso nos otorga una gran libertad y también una gran responsabilidad. En este video te mostraremos por qué nuestra posibilidad de vida depende en gran medida del agua, tanto desde su perspectiva biológica como desde la química y la física. Tengamos presente que el agua es un bien escaso. Del 100% de agua en nuestro planeta, solo un 3% corresponde al agua dulce. ¿Cómo enfrentar entonces el reto del agua en este mundo que es uno solo para todos? Conociéndola, comprendiéndola y cuidándola. Elementos que conforman la materia viva. Toda la materia que conforma el planeta, sea viva o no, está constituida por elementos químicos. Actualmente, se han identificado más de 92 elementos químicos naturales y 13 artificiales. Los átomos de estos elementos se combinan de múltiples maneras para formar moléculas de millones de compuestos diferentes que existen en la Tierra. Si con 29 letras de nuestro alfabeto se forman cientos, miles y millones de palabras, imagina cuántas combinaciones y cuántos compuestos se forman en nuestro planeta con este número tan grande de elementos. ¡Muchos! Molécula del agua. En la molécula del agua intervienen dos elementos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las moléculas del agua, a su vez, intervienen en una infinidad de procesos y componentes biológicos. Es importante que recuerdes que gracias a que se formaron moléculas de agua en la Tierra, se pudo dar origen a la primera forma de vida hace aproximadamente 4.000 millones de años. Y obviamente, desde ese momento inicial hasta hoy, su presencia para el desarrollo de la vida es indispensable. Citoplasma. Ya sabemos a nivel molecular cómo se forma el agua. ¿Y qué pasa a nivel celular? ¿Se emplea el agua? La respuesta, por supuesto, es sí. Tú sabes que todos los organismos vivientes están conformados por una unidad llamada célula. Las células, a su vez, se componen de organelos celulares inmersos en el citoplasma. El citoplasma presenta un estado físico de la materia que se llama coloide, que se asemeja a una gelatina, conformado principalmente, adivina por qué. Claro, por agua. Sin agua no habría células, así de simple. La fotosíntesis. No todas las células son iguales, por supuesto. Las células de los organismos, tales como las algas y las plantas, contienen estructuras llamadas plastos. Algunos de ellos con pigmentos como la clorofila. Y estos son los cloroplastos, que es en donde se realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que tiene como resultado generar nutrientes para las plantas, tales como la glucosa y nuestro vital oxígeno. Este proceso es muy rápido, pero al ser estudiado se han detectado dos fases. En la fase luminosa, los cloroplastos capturan la energía del sol que se emplea para descomponer la molécula de agua. Así, el oxígeno es liberado y es utilizado en la respiración de la propia planta, y otra parte se vierte a la atmósfera. En pocas palabras, las plantas le permiten respirar a nuestro planeta, gracias a que utilizan agua y la convierten en nutrimentos diversos y en oxígeno. Claro,
Lo que pasa en el ambiente celular de las plantas es muy diferente a cómo nosotros usamos el agua, ya que los vegetales producen sus propios nutrimentos. Mientras que los humanos necesitamos de hortalizas, leguminosas, frutas, además de las proteínas de origen animal. La necesidad de alimento, nutrición y salud. Nutrición y salud. Los humanos contamos con un instinto primario que nos determina a conseguir aquello que nos resulta esencial para la vida. Cuando has experimentado la sensación de tener sed, es porque tu cerebro manda la señal que indica que necesitas tomar agua. Y esto es así porque, en un adulto promedio, más de 3/4 partes de nuestro cuerpo están formadas por agua. Y si bien el agua en sí no es un nutrimento, sí es necesaria para diferentes funciones en nuestro organismo. El agua es el fluido básico de la sangre y de los tejidos que la conforman. Es también el medio de transporte de diferentes sustancias dentro del organismo y necesaria para los cambios químicos que tienen lugar en las funciones del metabolismo, para remover las sustancias de desecho. Gracias al agua podemos hacer la digestión, que transporta los nutrimentos a la sangre. Además, como sabes, regula nuestra temperatura, porque cuando tenemos calor, el agua se evapora por la piel y produce el efecto de refrescarnos. Si no tomamos el agua suficiente durante el día, nuestra salud puede ponerse en riesgo. Los expertos recomiendan ingerir aproximadamente 2 litros de agua al día para no comprometer todas las funciones corporales. Contaminación y mal uso del agua. Contaminación y mal uso del agua. La contaminación se define como la presencia de una o más sustancias o de cualquier combinación de ellas que cause desequilibrio ecológico. La contaminación puede ser biológica, física o química, y desafortunadamente, la mayor parte de los contaminantes se descargan en los ríos, lagos, lagunas y zonas costeras. Contaminación producida por desechos materiales. La basura no solo te afecta a ti, afecta irremediablemente al agua. Los principales contaminantes sólidos provienen de las industrias, de la actividad agrícola y ganadera y, por supuesto, de nuestros hogares. Desechos domésticos y escolares. Muchos de los productos que consumimos diariamente ocasionan diversos problemas. De los más comunes está el uso indiscriminado de detergentes que contienen fosfatos que provocan la disminución del oxígeno en el agua y generan la transformación de zonas con agua en terrenos secos, así como la muerte de animales acuáticos. Otro problema grave es usar el fregadero como depositario de desperdicios orgánicos, aceites o grasas. Tampoco debemos usar el inodoro como basurero o para deshacernos de productos químicos o solventes, porque podemos provocar daños irreversibles al agua, a nuestra salud y al propio sistema de drenaje. No debes hacer descargas del inodoro innecesarias, ya que esta es una forma de desperdiciar una gran cantidad de agua. Ahora bien, en cuanto al uso eficiente del agua en nuestros hogares, es interesante analizar nuestros hábitos, pues el mayor gasto de agua lo constituye cada descarga del inodoro, con un 40% del uso total del agua, y en un segundo lugar, el uso de la regadera y el baño con un 30%. Se ha calculado que el mexicano promedio gasta aproximadamente 170 litros de agua al día, lo cual representa una demanda difícil de satisfacer. Desechos industriales. Se calcula que en México se producen cerca de 450,000 toneladas diarias de desechos industriales, de las cuales 14,500 tienen características peligrosas. Desafortunadamente, las cuencas hidrológicas de Santiago Lerma, Pánuco y Balsas son las que reciben las descargas industriales del Estado de México y del Distrito Federal, y son las más contaminadas en nuestro país. Desechos agrícolas. Los plaguicidas y fertilizantes se aplican en gran escala en casi todas las zonas agrícolas. Pero desafortunadamente, no todo el producto se deposita en las plantas. Una porción importante se evapora o es arrastrada por las corrientes de aire y así, por filtración, suele penetrar en la tierra y alcanzar los acuíferos.
Al salir a la superficie, agrietan la capa superior del suelo y ocasionan una degradación en la tierra que puede volverla improductiva. Contaminación por desechos ganaderos. Los principales daños al ambiente natural son ocasionados por la ganadería extensiva, ya que el estiércol del ganado y la disposición inadecuada de los cadáveres de organismos enfermos provoca la filtración de los residuos, contaminando al agua subterránea y dispersando así contaminantes y enfermedades. Contaminación atmosférica. Para abordar este tipo de contaminación, primero, debemos tomar como referencia el ciclo del agua. Como recordarás, el 97% del agua en el planeta se encuentra en los mares y océanos. El sol la evapora y el viento la empuja hacia las zonas terrestres en donde, al condensarse, desciende en forma de lluvia, granizo o nieve. El agua entonces forma cuerpos de agua como lagos y ríos, que son alimentados continuamente por la descarga de lluvias y agua de deshielo, hasta desembocar nuevamente en los mares y océanos. Mucha gente cree que si entre el 70 y el 80% de nuestro planeta está cubierto por agua, entonces es imposible que se nos acabe. Y esta creencia es errónea, ya que menos del 1% del agua visible en la superficie de la Tierra puede transformarse en potable con los tratamientos convencionales. Además, si bien el ciclo del agua es continuo, este es interrumpido frecuentemente por el ser humano cuando la atrapa y ensucia para arrojarla a los ríos y océanos sin darle tratamiento. Fenómenos como la deforestación y la lluvia ácida están modificando el ambiente natural, de tal manera que algunas especies vegetales y animales se están extinguiendo, con el consecuente cambio de clima, pérdida de cobertura vegetal y diversidad biológica. Y fenómenos climáticos cíclicos como la corriente marina, el Niño, modifican el ciclo de agua en el planeta y provocan en ciertas zonas lluvias torrenciales o sequía extrema. Si lo analizas, sabrás que estamos provocando que lo que antes podía parecer como un eterno movimiento, ahora se haya convertido en un potencial problema que se acumula día tras día, hora tras hora. Contaminación social. Contaminación social. Sí, existe un tipo de contaminación que hemos provocado los seres humanos, simplemente por nuestra forma de entender y convivir con nuestro entorno. En nuestras sociedades modernas, estamos inmersos en una problemática de consumismo desmedido. En aras de satisfacer las cada vez mayores demandas y exigencias del consumidor, se ha generado un desequilibrio natural, así como una inclinación a desatender el entorno en el que vivimos. En los medios masivos es frecuente asociar el consumo de agua con sensaciones agradables, que poco tienen que ver con su consumo racional. Son pocas las personas que cobran conciencia del hecho de que la escasez del agua es cada vez mayor y el costo de administrarla también. Ecología. Ecología. Medios e instancias para la prevención y la conservación. Para la prevención y la conservación. Hasta el momento, hemos ahondado en el tema de los contaminantes, que como puedes observar, es un problema muy complejo, pero tampoco queremos que te desanimes. Cierto, la contaminación es un problema grave, pero te sorprenderás de saber que con muchas medidas que tú mismo puedes tomar, se pueden resolver muchos de estos retos. Administración, conservación y calidad del agua. El gobierno, por su parte, contribuye con diferentes estrategias e instituciones. El SOAPAP es el organismo cuyo propósito es dotar de agua potable en la cantidad y calidad que la población requiere, con la eficiencia y sustentabilidad que la sociedad demanda. Su misión consiste en lograr la cobertura total de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Puebla y áreas conurbadas. Sus servicios tienen un enfoque de calidad, dando prioridad a la cultura de atención al cliente. Asimismo, existe una normatividad que regula lo relativo al agua y es importante que la conozcas. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27, garantiza que los recursos nacionales son propiedad de la nación y será esta la que tendrá a cargo su regulación, aprovechamiento y explotación.
El artículo 118, fracción 2 de la Ley General de Salud establece que corresponde a la Secretaría de Salud emitir las normas técnicas a que deberá sujetarse el tratamiento del agua para el uso y consumo humano. Responsabilidad del estudiante hacia la vida. Responsabilidad del estudiante hacia la vida. ¿Qué más puedes hacer tú, en concreto, en tu propia casa, escuela y comunidad, para apoyar las actividades de conservación y calidad del agua? Manejo de desechos. Manejo de desechos. Primero, te aconsejamos analizar bien si puedes o no reusar los desechos. Muchos de los recipientes o envases pueden durar mucho tiempo si te decides a limpiarlos y encontrarles otros usos prácticos. Los desperdicios de origen orgánico pueden ser transformados en composta y los residuos no orgánicos puedes llevarlos a los diversos centros de acopio. Estrategias para el buen uso y conservación del agua. Estrategias para el buen uso y conservación del agua. A continuación, enlistaremos varias acciones concretas que contribuyen a un mejor uso del agua. 1. Tardarnos lo menos posible al bañarnos. Cerrar la llave del agua mientras nos enjabonamos y nos rasuramos, así como guardar el agua fría que sale antes de la caliente. Y es mucho mejor bañarnos en la regadera que en la tina, porque así ahorramos 7,300 litros de agua al año. 2. Lavarnos los dientes solo con un vaso de agua y enjuagar el cepillo con un mínimo de agua. 3. Asegurarnos de que todas las llaves estén bien cerradas, revisar que los empaques no se encuentren rotos o desgastados y reparar las fugas inmediatamente. 60 gotas de agua por minuto suponen un desperdicio de 4,320 litros de agua al año. Si ves una fuga en la calle, repórtala a las autoridades competentes o directamente al SOAPAP. Y por ejemplo, si sales de vacaciones, es recomendable cerrar la llave de paso del agua. Si al volver tu tinaco está vacío, tienes una fuga que hay que reparar. 4. Usar la lavadora con la carga máxima y detergentes biodegradables. 5. Revisar las fugas del inodoro, verificando el flotador y el sapo. Se puede colocar una botella con agua en el tanque para reducir el volumen de la descarga y puedes ahorrar aún más si instalas un dispositivo ahorrador en la caja. 6. No desechar en el inodoro basura inorgánica de tamaño grande como pañales y toallas sanitarias. 7. Utilizar solo una cubeta para lavar el auto. Nunca barras la calle con el chorro de la manguera. 8. Regar las plantas y jardines por la tarde o noche y solo cuando sea necesario. 9. Evitemos lavar los trastes y alimentos bajo el chorro del agua. 10. Mantener limpios nuestros tinacos. Se recomienda realizar esta tarea 2 veces al año. 11. Instalar dispositivos ahorradores que se encuentran disponibles en ferreterías o en casas comerciales. El agua, un problema de todos. Un problema de todos. Pues bien, como has podido escuchar y ver en este video, el agua es necesaria para la vida. Y aunque vivimos en un planeta con mucha agua, solo podemos usar un 1%. También hemos aprendido que ese pequeño porcentaje puede estar en riesgo por los contaminantes, ya sea por desechos domésticos, la industria, la ganadería o la agricultura. Por ello, para evitar estos problemas, organismos como el SOAPAP han sido creados. Ellos, junto con diversas entidades del gobierno y con la participación responsable y cuidadosa de personas como tú, pueden garantizar una mejor calidad de agua para todos. Recuerda que el resultado de que ahora puedas tener agua se debe al esfuerzo y la voluntad de muchas personas que te antecedieron. Quizás ahora te toca a ti hacer algo por quienes necesitarán agua y vida en un futuro. Vida en un futuro. Física y química del agua. Física y química del agua. Como hemos visto, el agua da la vida. Todos podemos reconocerla a simple vista, pero eso no implica que la conozcamos con detalle. Gracias a las ciencias tales como la física y la química, hemos llegado a estudiar la naturaleza del agua con mayor precisión.
Primero, hagamos un pequeño repaso histórico. El agua en el desarrollo de la vida cotidiana. Las civilizaciones de la antigüedad generalmente se asentaron a las orillas de los ríos, pues el agua era el elemento fundamental para que pudiera florecer la agricultura. La lluvia también era crucial, ya que determinaba los ciclos de siembra y cosecha. En la actualidad, los seres humanos seguimos dependiendo del agua para nuestras principales actividades cotidianas, económicas, recreativas, sociales y culturales. Las industrias, la ganadería y nuestra rutina diaria simplemente serían impensables sin su presencia. Ciclo del agua. Ciclo del agua. De tal manera hemos incorporado el agua a nuestras vidas que a veces no nos detenemos a pensar cómo ha llegado hasta donde estamos. Y una cosa sí podemos asegurarte, recorrió un largo trecho que quizás comenzó en el mar. Como recordarás, el agua se comporta de manera cíclica. Por cada una de las etapas que recorre, va cambiando sus propiedades físicas y químicas. Y es solo gracias a estas transformaciones que paulatinamente emprende el recorrido que termina depositándola justo hasta tu vaso. Naturaleza de la materia. Naturaleza de la materia. Nombramos como materia todo aquello tangible que podemos tocar y sensible, o sea, que podemos sentir. Por ello, el agua es un ejemplo de materia. La materia tiene propiedades generales y específicas que nos permiten distinguirla. Las propiedades generales son aquellas características que tienen todos los cuerpos. El agua tiene las siguientes características generales. Masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, cantidad de agua que contiene un vaso con agua. Extensión, lugar que ocupa el agua en el espacio. Por ejemplo, el lugar que ocupa un lago que tú imagines. Peso, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la masa de los cuerpos. En este caso, el agua tiene un peso relativo a su volumen. 1 litro equivale a 1 kilogramo. Impenetrabilidad. Debido a que cada cuerpo tiene un lugar en el espacio, no es posible que dos cuerpos ocupen el mismo espacio al mismo tiempo. Un vaso está sobre una mesa y el agua está en el vaso, cada uno en su sitio. Inercia. Los cuerpos ofrecen resistencia a cambiar su estado de reposo o movimiento por sí solos. Si no existieran diques, no podríamos contener el agua del mar, por decir algo. Divisibilidad. Los cuerpos pueden fragmentarse por medios mecánicos o energéticos. El agua puede ser dividida un número muy grande de veces. Porosidad. Los cuerpos presentan espacios pequeños, no son compactos. El agua, gracias a su porosidad y de solubilidad, podemos combinarla, por ejemplo, para hacer una limonada. Claro, al agua dulce y limpia la hemos conocido también por sus propiedades específicas. No tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Otras propiedades específicas que son claramente definitorias del agua son el punto de ebullición y el punto de fusión. En el caso del agua, a un nivel de 0 metros sobre el mar, el agua tiene su punto de ebullición a 100 grados centígrados y el de fusión a los 0 grados centígrados. Para comprender mejor estas dos propiedades específicas, ahora debemos abordar los estados físicos de la materia. Estados físicos de la materia. La materia puede presentar 3 estados diferentes. Estos son predeterminados por las moléculas que lo conforman. Como recordarás, las moléculas son partículas pequeñísimas que constituyen a todos los cuerpos y están en continuo movimiento. En los sólidos, las moléculas están fuertemente unidas, por eso tienen forma y volumen propios, como un hielo en tu congelador. En los líquidos, las moléculas están más separadas que en los sólidos y se pueden deslizar unas sobre otras. Por eso adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero su volumen sí es propio. Por ejemplo, el agua en un florero adopta su forma sinuosa, pero el volumen de esa agua, dentro y fuera del florero, es el mismo si lo vertemos a una jarra. En los gases, las moléculas están mucho más separadas que en los líquidos y se están moviendo continuamente en el espacio en el que se encuentran. Por ello no tienen volumen ni forma propios, sino del recipiente que los contiene. Por ejemplo,
el vapor de agua que se desprende de una olla en tu cocina. A su vez, cada uno de estos estados tiene características específicas. El agua, cuando está en forma de sólido, cuenta con una dureza que es la resistencia que presenta al ser penetrada por otros cuerpos. Cuando está en forma de líquido, forma una especie de membrana elástica en su superficie llamada tensión superficial. Por eso se forman las pompas de jabón. Otra característica es la adherencia, que la observas, por ejemplo, cuando mojas una hoja y el agua deja huella por donde pasó. Por último, en los gases, una de las características es que se expande. Esto lo puedes ver en un spray, y la decompresibilidad que puedes observar con un globo ligeramente inflado al apretarlo. Estas características le permiten al agua tener una amplísima variedad de aplicaciones en la industria, en el entorno doméstico, económico y cultural, entre otros. La energía y el agua, sus manifestaciones y transformaciones. El agua se encuentra en los mares, ríos, lagos, etc., en estado físico líquido. En algunos lugares, al descender la temperatura se congela y pasa al estado sólido. Posteriormente, al subir la temperatura, el hielo se derrite y vuelve al estado líquido. Si se sigue incrementando la temperatura, se evapora y se convierte en gas, que asciende a la atmósfera y forma las nubes. Para que estos fenómenos se produzcan, tuvo que manifestarse una interacción entre materia y energía. Esto se puede resumir de la siguiente manera. Estado sólido con aumento de energía calorífica nos da un estado líquido. Estado líquido con aumento de energía calorífica nos da un estado gaseoso. Estado gaseoso con decremento de energía calorífica nos da un estado líquido. Estado líquido con decremento de energía calorífica nos da un estado sólido. En conclusión, al aumentar la temperatura, las moléculas tienen siempre más movimiento y viceversa. Haz el experimento con un cubo de hielo a temperatura ambiente. Siempre se derrite. Y un líquido en el congelador siempre se solidifica. Cada uno de estos cambios de estado recibe un nombre. Cambio de estado sólido a estado líquido es igual a fusión. Cambio de estado líquido a estado gaseoso es igual a evaporación. Cambio de estado gaseoso a estado líquido es igual a condensación. Cambio de estado líquido a estado sólido es igual a solidificación. Propiedades del agua en nuestro entorno. Química y física en la potabilización y tratamiento del agua. Dada la capacidad de porosidad del agua, se considera que es un buen medio para la disolución, que no es otra cosa que su capacidad para mezclarse con partículas cuyo tamaño es tan pequeño que no es posible diferenciar unas de otras. El agua, por lo tanto, es considerada como el disolvente universal, ya que tiene la capacidad de disolver gran cantidad de sustancias. Pero, ojo, no todas las sustancias que se disuelven en el agua son inocuas. Debido a la acción del humano, hemos contaminado el agua de tal manera que forma grandes disoluciones de sustancias nocivas para el medio ambiente y nuestra salud. Por ello, aunque en apariencia pueda parecer apta para beberse, es muy importante que se le someta a un proceso específico llamado potabilización. En la ciudad de Puebla y municipios aledaños, el organismo encargado de potabilizar el agua y de su tratamiento posterior es el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla. El SOAPAP se hace cargo de que el agua que llega hasta nuestras casas no contenga sustancias disueltas que pudieran perjudicar nuestra salud. Potabilización. El agua natural que se extrae de los acuíferos, manantiales y ríos se convierte en potable gracias a las plantas potabilizadoras, que utilizan medios químicos añadiendo de 0.5 a 1.5 miligramos de litros de cloro, lo que garantiza su calidad para el consumo humano. Tratamiento. Luego de ser utilizada el agua, es sometida al proceso de tratamiento. En este proceso, se deben de llevar a cabo las siguientes etapas: pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario o avanzado.
En el pretratamiento se remueven sólidos grandes a través de rejas y desarenadores. El tratamiento primario se realiza en tanques de sedimentación, para que una vez en el fondo, las partículas inorgánicas pesadas se puedan extraer como lodos. En el tratamiento secundario, las bacterias benéficas se emplean intencionalmente para consumir los contaminantes orgánicos restantes que no se han eliminado. Finalmente, en el tratamiento terciario o avanzado, se eliminan los nutrientes que favorecen el crecimiento de flora acuática por medio de filtración, a través de arena fina y carbón, desinfección, en donde se usan productos químicos tales como el cloro. Al completar estos tratamientos, el agua está lista para su reutilización en diversas actividades o para regresar a la naturaleza. Responsabilidad con respecto al agua y la vida. Conclusión. Como pudimos observar, la vida en nuestro planeta guarda una frágil relación con el uso de sus recursos. El agua cuenta con las características físicas y químicas que la hacen el componente más importante para el desarrollo de todos los seres vivos. Por ello, debemos ser conscientes de que el derecho a disponer de agua limpia en calidad y cantidad suficiente implica también la responsabilidad de cuidarla entre todos. Cuidar el agua es un asunto de respeto a la vida. De respeto a la vida. La falta de agua limpia y potable es uno de los temas más trascendentes en la actualidad. 1.200 millones de habitantes no tienen acceso a una fuente segura de agua potable. Las enfermedades por aguas contaminadas matan a más de 4 millones de niños al año y el 20% de todas las especies acuáticas de agua fresca están extintas o en peligro de desaparecer. Si ahora mismo no aprendemos a apreciarla y cuidarla y continuamos con el mismo ritmo de contaminación y de mal uso, corremos un riesgo grave: desaparecer todo trazo de vida. Todo trazo de vida. Conoce el agua, aprende cómo es y para qué sirve. Aprende a apreciarla. Aprende a apreciarla. A respetarla y a protegerla. A respetarla y a protegerla. En otras palabras, aprende a apreciarte. Aprende a apreciar. A respetarte. A respetarte. Y a protegerte a ti y a los tuyos. Y a protegerte a ti y a los tuyos. Introducción. Importancia. Importancia. ¿Qué necesita la vida para ser vida? ¿Qué necesita la vida para ser vida? Agua. Agua, el líquido más simple y el más necesario. La sustancia más útil y quizás de las que menos utilizamos con conciencia. Como siempre está ahí, creemos que estará para siempre. Pero puede no ser así. Pero puede no ser así. El propósito de este video es mostrarte el mundo del agua, qué puede contaminarla, cómo cuidarla y de qué manera están trabajando diversos organismos para, junto contigo, asegurar que nosotros y las generaciones futuras gocemos de la calidad y cantidad de agua que merecemos. Distribución de agua en el planeta. Distribución de agua en el planeta. Del 100% del agua en el mundo, el 97% corresponde al agua salada, que no es apta para beberse, y solo el 3% es agua dulce. Sin embargo, no es correcto suponer que todo este porcentaje de agua lo podemos beber, ya que de esta cantidad el 2% se localiza en los polos, y tan solo el 1% en el resto del mundo. Así que ahora, cuando abras la llave del agua, piensa que estás disfrutando de un recurso difícil de obtener. Esta es la distribución global. Ahora, comentemos cómo es la distribución en México y en nuestro estado. El agua en México. Agua oceánica. Agua oceánica. México es un país entre mares, ya que a través de los golfos de California y Tehuantepec tiene contacto con el Océano Pacífico y por el Golfo de México y el Mar Caribe con el Océano Atlántico.
Por lo tanto, nuestro país dispone de valiosos recursos marinos. Las costas o litorales mexicanos tienen características diferentes entre sí. El litoral del Pacífico se caracteriza por su riqueza pesquera, dado que recibe la influencia de corrientes frías que arrastran gran cantidad de nutrientes y contribuye con el 72% de la producción nacional pesquera. Mientras tanto, el litoral del Golfo de México y el del Mar Caribe reciben la influencia de la corriente cálida del Golfo, que contiene una menor cantidad de nutrientes. De ahí que el volumen de pesca sea solo del 25% de la producción nacional. Y la calidez y poca profundidad de sus aguas han propiciado que en el Mar Caribe se haya desarrollado la segunda barrera de arrecifes de coral con mayor superficie del planeta. Aguas continentales. Aguas continentales. Ahora hablemos de las aguas continentales, que son el conjunto formado por los ríos, lagos, lagunas y mantos acuíferos. En lo que respecta a los ríos, en nuestro país, desembocan en 3 vertientes. Vertiente del Pacífico, con ríos de corta longitud y por la proximidad entre las sierras y el litoral, se originan una gran cantidad de rápidos, caídas y cascadas. Vertiente del Atlántico, con ríos de mayor longitud y caudal, debido a la amplitud de la llanura costera y a la mayor precipitación. Vertiente interior, con ríos que fluyen hacia el interior del país. En lo que respecta a los lagos y lagunas, te diremos que los lagos son cuerpos de agua dulce de extensión variable, que ocupan depresiones en tierra firme y no tienen comunicación directa con el mar, mientras que las lagunas son cuerpos de agua salada de menor profundidad y extensión que los lagos y se encuentran próximos a los mares. Por su parte, las aguas subterráneas se forman por la filtración del agua de lluvia en el subsuelo, a través de rocas y materiales permeables, así como de corrientes superficiales. Esta alcanza a llegar a capas rocosas impermeables y se acumula formando mantos freáticos o acuíferos. En la actualidad, se han identificado 459 mantos acuíferos en el país. El agua en Puebla. El agua en Puebla. Puebla está ubicada en la región hidrológica 18 y en ella se encuentra la cuenca del río Balsas, que aporta agua a gran parte de nuestro estado. Además, en esta región también se localizan las cuencas urbanas Sistema Malinche, Atoyac, Central Valsequillo y la Cuenca Sur. Nuestros principales ríos son el Alceseca, el Atoyac, San Francisco y sus afluentes. También en Puebla se localiza la presa Valsequillo y además contamos con 5 acuíferos. El de Tecamachaco, que está sobreexplotado, los de Puebla y Tehuacán con una disponibilidad extremadamente baja, y los de Atlisco y Zúcar de Matamoros y Libres Oriental, que están en equilibrio y con extracción regulada. Además, en los últimos 20 años hemos presenciado un importante abatimiento del acuífero del Valle de Puebla, pues para obtener el agua hemos pasado de extraerla a 50 metros de profundidad hasta más de 110 metros en la actualidad. Esto complica la disponibilidad del agua y es triste, pero debes saber que 9 de cada 10 ríos en todo el país se encuentran contaminados. Es decir, el tema de la contaminación o la escasez del agua no está de moda, sino que está que arde y es una realidad.